Buenas tardes, jueves 30 de agosto. Creo que está vigente Santa Rosa, está muy feo. Y anunciaron 3 días de tiempo descompuesto, como suele ser Santa Rosa. Bien, hoy se nos ocurre hablar en este contacto con nuestros amigos de la democracia, en una conversación que podríamos darle como título "Están matando la democracia" o "Matan la democracia". Después le ajustamos el título de esta charla. Y entonces, ya entrando en tema, como preámbulo, podemos decir, ¿qué noticias tenemos nosotros de la democracia en general? Bueno, hace ya miles de años, en Oriente Próximo, ahí, Asia Menor, lindando con lo que es Europa, se instauraron bajo la Grecia unas ciudades cuyo régimen político los propios actores le denominaron democracia. Así por arriba, ¿de qué se trataba? Se trataba que esos pueblos con un idioma común, con un pasado común, tenían un régimen político, existían las clases sociales, o sea, la sociedad producida mediante el esclavismo, y se daban asimismo un régimen político autoritario. Nos cuenta la historia de la existencia de los tiranos, que para nosotros tiranos tienen ya un nombre casi despectivo, pero para ellos era un poder ejecutivo vertical que tenía en su cúspide al llamado tirano. Pero en realidad era una forma política que se dieron los pueblos que tenían como base económica la producción rural. Era una sociedad conservadora que trataba de mantenerse igual a sí misma. La aparición o irrupción del comercio, del capital comercial, abrió una ventana, porque el comercio que perdura hasta nuestros días en esa región del mundo, ahora se está tratando de volver a implantar o colocar en el escenario la ruta de la seda, los caminos que siguió Marco Polo 1000 años después o más, etc. Era una zona, fue y es una zona de tránsito comercial. Quiere decir que en aquella época la influencia del capital comercial impulsó modificaciones en el régimen político de esos poblados, ya ciudades. Y la democracia es consecuencia de, sobre la base de una sociedad que producía mediante los esclavos, la irrupción de otra fuerza política que los comerciantes representaban, a la tradicional y conservadora propietarios rurales. Bien. Quiere decir que allí tuvimos una democracia y nosotros que somos hijos políticos de Europa, se puede decir, heredamos una democracia que a través de los milenios se fue modificando. Entonces, esa democracia antigua
se vio sustituida por bajo Roma, por la verticalidad de los imperios romanos, que tenían sí un poder legislativo, el Senado romano, eh, pero recién tuvieron que pasar milenios, cae Roma a manos de las invasiones de los pueblos sometidos, los pueblos bárbaros, y hay un largo tiempo, siglos, en que se instauró un nuevo modo de producir diferente al esclavista, que se le llamó feudal. O sea, quien producían eran los siervos, que tenían de alguna manera una mejor situación que los esclavos, aunque no mucha. Tenían ciertos derechos, digámoslo así, que los esclavos no tenían ninguno. Ahora bien, pasan los siglos y nuevamente capital comercial, ahora en Europa, abre camino eh, para buscando una, horadando al régimen feudal, buscando una participación en el plano político. Entonces, capital comercial visitaba los feudos, etcétera, etcétera, pero tenía mil trabas aduaneras y cada feudo era un estado. Entonces buscaron primero desde detrás del trono influir para que en donde había 10 señores feudales hubiera uno solo. O sea, apoyaron económicamente a un señor feudal para que hiciera un ajuste de cuenta con nosotros y se creara un solo territorio para facilitar el comercio. Saltando así a paso de gigante, o sea, las ciudades italianas, por ejemplo, del Renacimiento, ya eran ciudades donde la fuerza dinámica era el capital comercial, pero seguían en lucha contra el sistema de producción feudal, en aras de no ser sometidos políticamente. Ahora, tiene que llegar la revolución francesa, digamos, o burguesa, según la denominación que cada uno le da, y que tiene un antecedente en Inglaterra, para que aparezca 2000 y pico de años después lo que llamamos nosotros democracia actual o democracia capitalista. ¿Y qué la impulsó? Primero el capital comercial y luego el capital comercial e industrial que aparece en Europa con fuerza y que económicamente tiene contrapuestos intereses al mundo feudal. Quiere que se termine el modo de producción mediante el trabajo de los siervos y que el trabajo pase a ser asalariado. Porque cada productor, en este caso eran los siervos, al pasar a ser trabajadores asalariados, a su vez se convertían en consumidores. Entonces era de interés del capital comercial e industrial, que pasó a ser la vanguardia del capital, que se acabara no ya solo la esclavitud, sino que todavía quedaban, sino la esclavitud y la servidumbre. Porque modernamente, por ejemplo en Estados Unidos, el régimen no era, el modo de producción no era feudal, era un vestigio del pasado lejano y se producía en el sur bajo el régimen de esclavitud. Y la guerra norteamericana, la guerra civil es eso, es el norte dominado políticamente por comerciantes e industriales y le hicieron a la guerra al sur esclavista para acabar
con un régimen que no quería que subsistiera, sino que se pasara al trabajo asalariado. Y de paso cañazo, que el algodón que los sureños le vendían a Europa, a Inglaterra fundamentalmente, no se lo vendiese más a Inglaterra, sino que lo elaboraran la industria norteamericana del norte. Quiere decir que la democracia, esa que tiene una vertiente norteamericana y otra en la Revolución Francesa, instaura o renueva el concepto de democracia, amplía derechos en el seno de la sociedad, que no lo previó la esclavitud ni la servidumbre, derechos políticos, pero no todos. Entonces, la Revolución Francesa, con ser tan radical, eh, no le daba el derecho al voto a quienes no tenían propiedades. Por eso se dice que el voto era censatario, porque todavía un censo de propiedad y eran los propietarios los que tenían derecho a votar, a elegir. Fueron las luchas de los pueblos de aquellos momentos hasta hoy en día lo que fueron ampliando los derechos civiles de la gente sin capital, sin propiedades, de gente que estaba sumergida por discriminación, eh, derechos femeninos, raciales. Todo lo que se ha conquistado fue por lucha, sobre la base ya de esa democracia que se instauró en el momento de la revolución, contra el poder feudal y esclavista, del capital comercial e industrial. Bien. Quiere decir que la democracia moderna que nosotros conocemos es la democracia capitalista, en que paulatinamente y por luchas intestinas dentro de la sociedad se fueron ampliando derechos civiles. Si bien la producción está controlada por los propietarios, la vieja usanza, siguen siendo los propietarios los que controlan la producción, también controlan la distribución por controlar la producción. Se han ampliado derechos civiles, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá tenemos el voto universal. Por nacer en este país tenés derecho a votar. Ya no precisas tener un capitalito para que te autoricen a votar. En el siglo pasado se amplió el derecho a que las mujeres voten. Y así va. Bien. Entonces, esto como un preámbulo. ¿A qué? A un tema de hoy que nosotros decimos que están matando la democracia tal como nosotros la conocimos y la venimos describiendo un poco a grandes sorbos. ¿Por qué decimos esto? Porque ocurre que, entrado ya este siglo, el siglo XX, ocurre que aparece un nuevo modo de producir y distribuir que lo representó la Unión Soviética, en donde una porción grande del planeta controlado por el capital comercial e industrial pasó capital industrial y financiero ya existente del siglo XIX, pasó una parte, un territorio del planeta bajo otro régimen de producción y distribución, que se le llama socialista. Entonces, la democracia, tal como nosotros la conocemos, la democracia capitalista en la que vivimos, tuvo un desafío porque podía ocurrir que se siguieran perdiendo territorios.
Entonces se levantaron los valores de la democracia capitalista como nunca. Pasa la Segunda Guerra Mundial y ya la Unión Soviética representaba un peligro muy verdadero por el desarrollo industrial, técnico y científico. Entonces, los gestores, los que nosotros llamamos los amos del mundo, en campo capitalista donde nosotros vivimos, resolvieron levantar como nunca los valores de la democracia capitalista. Entonces, en la posguerra se usan grandes masas de dinero para reflotar la destruida Europa por la guerra. El plan Marshall es eso. Pero, ¿qué es? ¿Un acto de piedad de los ganadores de la guerra? ¿O un acto defensivo ante la inminencia de que se podía perder otro cacho de territorio en manos de un modo de producción diferente, que representaba el socialismo? Entonces se crea aquello que nosotros conocimos desde niños, lo que se llamaba la cortina de hierro, que dividía dos campos. Y que de este lado de la cortina se levantaban los valores de la democracia capitalista, la que conocemos. Bien, quiere decir que se vivieron muchos años, eh, por lo menos 50 años casi, de ese predicar de la bonanza o los méritos de la democracia capitalista frente al comunismo o un régimen, me acuerdo perfectamente, toda la propaganda totalitario, etcétera, etcétera, que todos conocemos de alguna manera. Entonces, eso implicaba que en la devastada Europa de posguerra había que dar fe de que la democracia era un régimen superior. Entonces, al obrero, al asalariado francés, alemán, se le pagaba un salario que hacía que ese asalariado tuviera un nivel de vida relativamente importante. Y así se hizo. Así se levantó Japón, también otro perdedor de la guerra. Así se levantó Italia, otro perdedor de la guerra, con la misma filosofía, la lucha contra un nuevo régimen que amenazaba. Bien. Entonces, ¿cómo se financió esto? Bueno, se financió en base a una cosa que perdura hasta hoy en día. Sorberle las riquezas a los países que no pertenecían a ese cordón de mundo desarrollado. África, Sudamérica y América del Sur, eh, Asia, Asia del Sur, todos financiaron el mejor ingreso del obrero norteamericano, europeo, japonés, etc. Bien, pero siempre saltando con pasos de gigante, llega un momento en esta historia que la Unión Soviética se autodestruye o implosiona. Y de golpe y porrazo, la democracia capitalista se encuentra que no tiene nada enfrente, ningún peligro enfrente. Entonces se modifica la conducta de los que nosotros llamamos los amos del mundo y empieza a meterle la mano en el bolsillo al obrero norteamericano, al japonés, al europeo. Porque ahora no había nada que amenazarse. Entonces los amos del mundo aceleran la explotación y a la explotación de África, América, Asia del Sur, le agregan todo el cordón de los países que fueron desarrollados hasta el momento.
los que reflotó el plan Marshall, Europa, Japón, etc. ¿Y qué ocurre? Los valores democráticos se ven afectados radicalmente, porque ya no tenía sentido propagandear en el campo capitalista la bonanza o los bienes de vivir bajo una democracia capitalista. Y entonces se empezó a actuar por parte de las poderosas familias que han acumulado a través de siglos y que nosotros les llamamos los amos del mundo. Se empezaron a tomar decisiones sin consultar para nada a los pueblos, pasando por arriba de las estructuras políticas. Entonces, el planteo de la globalización es eso, es desconocer las jurisdicciones políticas, los países, desconocerlos, para implantar una explotación global, conducida desde un punto X del planeta, que no es ningún país, sino que es un grupo de gente. Porque en la volteada no solo cae Europa, sino el propio Estados Unidos, cabeza visible. Muy bien. Entonces, la globalización es eso, ¿verdad? Ahora, como este programa no es eterno, tenemos que tratar de ser sintéticos y lo demás lo dejamos a la gran inteligencia de nuestros amigos, los que ven estos programas. Ocurre algo, y es que en un mundo que estaba a los pies, caída la Unión Soviética o el régimen socialista en general, y totalmente cercado a algún régimen menor socialista que existe todavía en el planeta, cercado totalmente, como puede ser el de Cuba y algún otro más, Bielorrusia o qué sé yo. O sea, reducido a su mínima expresión, ese modo de producir y distribuir, ocurre algo que de alguna manera no estaba previsto. En el plan globalizador no estaba previsto. Y es que algunos países resistieron a la globalización y se convirtieron en lo que se llama países emergentes. O sea, controlaron su desarrollo económico y político, o mejor dicho, desde la política controlaron su desarrollo económico y empezaron a levantar en el plano económico, científico, técnico, como para desafiar a los amos del mundo. Entonces ahí se complicó más. Y como el tema es, están matando la democracia, los amos del mundo no solo dejaron de propagandear la democracia, sino que ya abiertamente se sacaron la máscara y aceleran eh, su actitud punitiva con los pueblos. Y entonces, como geopolíticamente hay ciertos países que desafían el poderío de los amos del mundo, empiezan ya no a propagandear los bienes, las bondades de la globalización en los pueblos, sino que empiezan a sancionar. Como están perdiendo poder, sanciones económicas a todo el mundo. No comercien con China, no comercien con Rusia, no comercien con Irán, no comercien con... ¿verdad? Si comercian, los sancionamos. Es, digamos, una forma de guerra, ¿no? De tipo económico.
se está haciendo de policía del mundo. ¿Y quién se cae a pedazos? La democracia. Global y particular, ¿verdad? Inevitablemente. Porque se le pone el cuchillo en la garganta a todos los países. Entonces ya no es eh, la imposición por convicción que la propaganda logra. Logra convencer a los pueblos de las bondades de la globalización, las bondades de la inversión extranjera, las bondades. Ya eso, si bien sigue existiendo, ya se recurre a medios punitivos. Desde luego que a la invasión. Desde luego que a la muerte de los jefes de Estado, acá en América, desde Allende a Torrijos, a que el jefe de Estado que no muere es secuestrado. Como Noriega, como en Panamá, es invadida Panamá militarmente, lo es República Dominicana, bueno, todo eso, ¿verdad? Y los países son bloqueados, sancionados y o bloqueados. ¿Por qué? Porque el poderío de los amos del mundo hace de que pasen a desconocer la mecánica democrática. Abiertamente la desconocen. Entonces, no sé cuántos minutos iremos de esta charla. 26. Bien, entonces tenemos que ir redondeando. Y en nuestro país, por ejemplo, está en la administración del gobierno, está una fuerza política, es el Frente Amplio. Entonces, en las campañas que lo arrimaron, las campañas políticas, campañas electorales, previas a ganar por primera vez el Frente Amplio, el primer presidente que tuvo la fuerza política del Frente Amplio fue Tabaré Vázquez. Entonces, en lo que vendría a ser el programa del Frente Amplio, no estaba previsto, nunca existió ni existe, la instalación de industrias contaminantes. Hay videos previos al triunfo de Tabaré Vázquez en 2005, en que en Rivera, Tabaré Vázquez levanta banderas contra la actividad económica contaminante de nuestro hermoso territorio. Triunfa el Frente Amplio y este proceso que es independiente de Uruguay se hace sentir y a los mismos que no lo tenían en el programa les imponen abrir la tierra uruguaya para la mega minería. Duramente. No se les pregunta, se les impone. Esa imposición es la misma, grosera imposición, sin consulta a los pueblos y en detrimento de la democracia, ¿verdad? Así como a los productores de Cerro Chato, Santa Clara, Valentines, no se les preguntó si querían dejar su modo de vida en aras del beneficio de una multinacional. Acá se impuso, y no estaba en ningún programa de gobierno, la bancarización. Es una violencia total de la democracia. Estamos viviendo momentos que la gente, acostumbrada a la democracia y creyendo en la democracia aún, estaba siendo avasallada. Entonces, ¿qué hace la gente? Levanta firmas para tratar de revertir lo que es la violencia y la destrucción de la democracia. Se levanta firma por eso, se levanta firma porque el aceleramiento en el saqueo hace que el derecho democrático a la salud está desconocido. Entonces,
Todo lo que estaba previsto en el presupuesto para enfermos terminales o de problemas de salud severos están suspendidos. No hay más medicamentos, que se mueran. Yo no sé qué cosa más antidemocrática que esa puede haber. Pero también el derecho a la educación se ve totalmente perjudicado. Es algo totalmente antidemocrático. Todos los bienes y la riqueza de Uruguay debe ir hacia los amos del mundo. Ese es el planteo, antidemocrático. Incluso por personeros de los amos del mundo han habido declaraciones que la democracia no les interesa. Ya no les interesa. Y que gane el más fuerte. ¿Verdad? Entonces, dentro de esa violencia, imponen la ideología de género. La imponen. ¿Estaba en algún programa? No, la imponen a nivel mundial. Que es el control de la natalidad que los amos del mundo pergeñaron por intereses económicos propios. Violentan totalmente los códigos, la moral y hasta la economía de los países. Con eso. También imponen la droga. ¿O ustedes piensan que es la ocurrencia de algún pintoresco gobernante de introducir la droga en su país y legalizarla? No, son los amos del mundo que les interesa para sojuzgar los países económica y mentalmente la introducción de la droga. Es violento, es antidemocrático. Nadie votó la droga en estos países. Nadie la votó. Después tenemos que las imposiciones de negocios que son actos previos a las guerras, al enviar tropas, decimos así porque si las imposiciones son acatadas, bueno, no se mandan tropas. Pero si las imposiciones son resistidas, empieza las sanciones, el bloqueo, la falta de asistencia en todos los sentidos, la incautación de fondos de los tesoros nacionales, bueno, toda la gama de estas cosas. Entonces, han habido, por ejemplo, en este país, distintos proyectos de las multinacionales. ¿Y por qué se está matando la democracia? Porque hacen presión sobre el poder legislativo de los tres poderes que supuestamente la democracia instauró para acabar con el poder vertical y un poder ejecutivo que viene desde los tiranos griegos hasta los actuales dictadores. Entonces, un negocio de las multinacionales es la regasificadora. Entonces está lleno de ilícitos eso, porque avanzan, te resistís y si no te resistís hay unos pesos para vos. O sea, la corrupción, ¿verdad? Los negocios en la salud pública hace, qué sé yo. Entonces hacen que en el propio Parlamento se decida que se detenga la labor de las investigadoras, que es un factor de la democracia, la investigación, que le dé garantías a los pueblos de que no están siendo violados sus derechos. Se propone y se saca un decreto ley o algo así sobre la mordaza, o sea, no se puede investigar sobre el estado del agua en el Uruguay. Ahora me dicen de último momento que están pensando en dejarla sin efecto porque les puede caer muy mal en la campaña electoral. Pero no se puede investigar el estado del agua que consumimos.
es un factor de destrucción de la democracia muy severo. No hay estudios sobre el cáncer en el Uruguay que todo parece indicar, porque así pasa en otros pueblos, que provocan el uso de los agrotóxicos de forma masiva. No hay, el Ministerio Público no investiga, no controla el uso de los agrotóxicos, no lo controla. Quiero decir que eso es homicidio culposo, en mi barrio es homicidio culposo. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Está haciendo pedazo de la democracia. Le cercenan el derecho, los derechos al ciudadano. Pero como tienen los medios de difusión, y ya sin máscara ninguna, uno de los jerarcas de Nestlé declara que el agua no es un derecho humano, así, a cara descubierta, que es un bien comercializable como cualquier otro. Se dice en los medios de difusión que la muerte de los mapuches es una necesidad porque esos territorios hay que integrarlos a la economía mundial y por lo tanto cesan los derechos de los pueblos que están ahí hace cientos y miles de años. Como cesaban los derechos de Valentín y Cerro Chato, Santa Clara, etcétera, etcétera, ante la multinacional. Toda esa gente que vivió 100, 150 años ahí, esa familia, cesaban los derechos. Entonces, eso es antidemocrático. Entonces, todos tenemos muy presente, muy adentro, el sentimiento democrático. Y muchas veces, eh, como que nos distraemos o miramos para el costado o, o no creemos lo que está sucediendo. Pero lo que está sucediendo es mucho peor que lo que yo estoy contando. El endeudamiento, el endeudamiento del Estado. ¿Qué es? ¿Qué control hay? Esa deuda, ¿por qué se creó? El Estado uruguayo hace negocios financieros en detrimento de sí mismo y a favor de la banca internacional. Es comprobable. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es? Entonces, ¿qué dicen los personeros, los ejecutores de la destrucción de la democracia? Ah, ustedes están en desacuerdo, bueno, nos vemos en las próximas elecciones. Qué bien. Quiere decir que en 5 años podéis no tener país, ya tenemos la mitad del territorio es ajeno, ya no nos pertenece a los uruguayos. Ah, estás en desacuerdo, tenés la posibilidad en las próximas elecciones de votar a alguien distinto a mí, que soy el que vendí las tierras. Entonces, es todo un aparato de los amos del mundo que ven en peligro la hegemonía sobre la tierra, un peligro ya no es peligro, es realidad. Entonces, tienen que vencer toda resistencia y están usando su poder económico para comprar el poder judicial de los distintos países. Entonces, tiene que ir en cana, tiene que ir preso Correa, tiene que ir en cana Lugo en Paraguay, tiene que ir en cana los Kirchner, tiene que ir en cana Lula da Silva y Dilma Rousseff, ainda más. Qué casualidad que están persiguiendo para sacarlos del escenario político a todos aquellos que en mayor o menor medida de distintos ángulos e ideologías han resistido a los amos del mundo. Porque ya, como se sienten en peligro,
ya no respetan ni pelo ni marca y van a la destrucción de la democracia global, la propia democracia de la cual ellos dijeron ser los campeones en determinado momento. A eso estamos sujetos hoy. Entonces, como los amos del mundo manejan los medios de difusión, entonces también nos hacen creer que no solo que es bueno tener un país abierto al mundo en los planos económicos, comerciando con todos los países y entregando todo, sino que pasan con nosotros, nuestros vecinos, que dicen, eh, la culpa la tienen los sindicalistas, que sus luchas obreras hacen de que los intentos empresariales de los uruguayos se vayan al bombo, ¿no? Y eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque las reivindicaciones salariales, el propio gobierno del Uruguay y sus socios, que son los otros partidos que están en el Parlamento, hicieron de que los salarios los pone el poder ejecutivo. El Ministerio de Economía dice cuánto puede ser el aumento que un empresario le puede dar a sus asalariados y no puede pasar de eso. Entonces, ¿qué es la central obrera en este país? Es algo testimonial y de tipo, es un arma para el trabajo ideológico sobre los asalariados, pero no manda nada. ¿Quién manda? ¿El gobierno que pone el precio del salario? Ni siquiera eso. El precio del salario está puesto por los amos del mundo para poder saquear a gusto a los países el salario menor posible. Y tenemos como resultado del manejo de los medios de difusión que el empresariado nacional le echa la culpa de su desastre a sus asalariados. Es el sindicalismo que está perjudicando el Uruguay. Y si vos vas a cualquier país del mundo y de esta región, la situación es muy similar. Entonces hay algo global que está atentando contra la democracia. Están destruyendo la democracia los mismos que la prohijaron y promovieron en su momento. Y menudo problema para los que mantienen ese sentimiento que la democracia debiera ser la forma de relacionamiento entre los ciudadanos. Bueno, por hoy aquí la dejamos. Un saludo a todos.